Bobby Womack surgió en la época dorada del soul, con Sam Cooke como mentor, trabajando junto a James Brown y Ray Charles, e incluso inspirando a Janis Joplin. Ayudó a inventar la banda sonora del soul para la comunidad afroamericana, pero también se acostó con la viuda de su mentor. Fue abucheado en los escenarios, expulsado de la radio. Su propia esposa le disparó y, al final, murió en la ruina. Así es, con $250,000 a su nombre. Y su familia tuvo que reunir el dinero para cubrir las deudas. Y la casa, antaño llena de música, prisas y leyendas, ahora yace olvidada, vacía, polvorienta y silenciosa. Y luego están los rumores, los susurros sobre la sexualidad de Bobby, los secretos de la industria y los demonios personales que nunca superó. Hoy, abrimos la puerta a la vida que Bobby Womack dejó atrás y a la casa que guarda su legado embrujado. ¿Qué le pasó realmente a Bobby Womack? ¿Qué perdió? ¿Qué ganó? ¿Y quién no lo perdonó? Esta es la historia que no querían que escucharas. Entremos. Bobby Womack, el legendario cantante de soul detrás del icónico éxito If You Think You're Lonely Now, dejó mucho más que un legado musical. Dejó a su familia sumida en deudas. Si bien las primeras estimaciones situaban el patrimonio neto de Womack entre 10 y 20 millones de dólares, los registros judiciales y las revelaciones familiares recién revelados presentan un panorama muy diferente y mucho más sombrío. Según documentos presentados por su viuda, Regina Womack, y publicados por el New Pittsburgh Courier, Bobby falleció con graves cargas financieras. La principal de ellas eran $250,000 en manutención infantil impaga para 2 hijos en Indiana, uno de los cuales era un adolescente al momento de su muerte. En realidad, Womack tenía muy pocos bienes líquidos al fallecer. Dejó solo $52,000 en efectivo y menos de $8,000 en bienes personales. Eso fue todo. Para un hombre cuya música había marcado a una generación, la herencia fue sorprendentemente modesta. La única posible salvación de la familia reside en los derechos de publicación del catálogo musical de Bobby. Si estos derechos siguen generando regalías, podrían con el tiempo compensar algunas de las deudas. Pero esa esperanza es precaria y depende completamente de la viabilidad comercial de la música de Womack en los próximos años. Y aunque los clásicos de Bobby aún resuenan en barberías, salones de belleza y fiestas privadas para personas afrodescendientes por todo Estados Unidos, el auge del streaming gratuito y la compartición de música en plataformas como YouTube, Facebook significa que millones de personas disfrutan de sus canciones sin contribuir al patrimonio. Su familia, profundamente preocupada, ha expresado su frustración porque la nostalgia viral no es lo mismo que un ingreso sostenible. Uno de los éxitos más perdurables de Womack, If You Think You're Lonely Now, lanzado en 1982 y famoso por la versión de KSE y Yo-Yo en 1994, sigue siendo un himno conmovedor para los amantes de la música nocturna. La inspiración para la canción surgió, como se reveló en un episodio de Unsung de TV One, de una conversación real que Bobby tuvo con un amigo que estaba harto de su pareja quejosa. Supuestamente, el amigo le dijo, si crees que te sientes solo ahora, espera esta noche. Womack convirtió ese comentario casual en una obra maestra atemporal. Lamentablemente, el 27 de junio de 2014, Bobby Womack fue encontrado muerto en su casa de Tarzana, California. Murió mientras dormía a los 70 años. Al momento de su muerte, luchaba contra numerosos problemas de salud, como cáncer de colon, diabetes y las primeras etapas de la enfermedad de Alzheimer. Ahora, con los planes en marcha para una película biográfica que narra su turbulenta vida, tanto fans como historiadores reflexionan no solo sobre la música, sino también sobre el hombre detrás de ella. Bobby Womack nació el 4 de marzo de 1944 en Cleveland, Ohio, en una familia donde la música era un estilo de vida y la supervivencia, un desafío diario. Era el tercero de 5 hermanos, parte de una enorme familia extendida con raíces en la miseria. Su madre provenía de un clan de 8 hermanos y 7 hermanas, mientras que su línea paterna reflejaba casi exactamente eso, con 7 hermanos y 8 hermanas. Los Womack vivían en la más absoluta pobreza, hacinados en una choza de una habitación donde Bobby y sus hermanos compartían una cama individual, y sus padres dormían en un improvisado refugio en la sala. A menudo era difícil conseguir comida,
Algunos días, la familia tenía que rebuscar en los contenedores de basura en busca de sobras. Otros sobrevivían solo con agua y una oración. Su padre, tratando de restarle importancia a su hambre, decía que ayunaban por Jesús. Su madre, más pragmática pero igualmente fiel, les recordaba a los niños que la única salida del gueto era a través de la música. La música no era solo un sueño, era parte integral de la vida familiar de los Womack. Bobby y sus hermanos crecieron escuchando al grupo de gospel de su padre. Las voces del amor, ensayar en la sala, imitaban las armonías y los ritmos a escondidas, imitando juguetonamente lo que oían. Un día, su padre los pilló haciéndolo, pero en lugar de enfadarse, le impresionó su talento. Ese momento lo cambió todo. Formó un nuevo grupo de gospel con sus propios hijos y los llamó los Hermanos Womack. Fue el comienzo de una trayectoria musical que llevaría a Bobby mucho más allá de las calles de Cleveland. Bobby destacó rápidamente. Era intrépido, carismático y con un talento natural. Su padre lo apreciaba no solo por su talento, sino también por su audacia. Un día, Bobby rompió accidentalmente una cuerda de la guitarra de su padre, algo que normalmente le habría costado una paliza. Pero en lugar de correr, cogió la guitarra y empezó a tocarla, con la mano izquierda y al revés. Lo que salió dejó atónitos a todos los presentes. Tocaba tan bien que hizo llorar a su padre. En ese momento, Bobby demostró que no solo imitaba la música, sino que era música. Conmovido por el talento natural de su hijo, su padre salió a comprar guitarras para todos los niños. Los Womack Brothers comenzaron su trayectoria musical cantando en iglesias del Medio Oeste, ganándose rápidamente el respeto de la comunidad gospel. Compartieron escenarios con grupos venerados como los Five Blind Boys y otras grandes figuras locales del gospel. Pero su momento decisivo llegó cuando fueron invitados a abrir el concierto de los Soul Stirrers, liderados nada menos que por Sam Cooke, la superestrella reinante de la música gospel. En aquel entonces, Sam Cooke era más que un simple cantante, era un fenómeno. Tras convertirse en el vocalista principal del legendario R.H. Harris, Sam revolucionó las interpretaciones de gospel. Su forma de cantar, fluida y casi pop, cautivó al público de una forma nunca vista en el género. Las mujeres de la congregación lloraban y se desmayaban durante sus solos. Mientras los fans estaban fascinados, muchos predicadores tradicionales se sentían incómodos, acusándolo de convertir la iglesia en un concierto. Aún así, el atractivo de Sam era innegable. Cuando escuchó cantar por primera vez a los Womack Brothers, quedó impresionado al instante. Vio en ellos una energía joven y natural, y un gran potencial musical. Sam los animó, los tomó bajo su protección y les prometió ayudarlos a encontrar su camino en la industria. Fue un punto de inflexión para el grupo, y especialmente para el joven Bobby. A medida que los hermanos empezaron a viajar con más frecuencia, se cruzaron con futuros íconos, como Aretha Franklin, Marvin Gaye y los Staple Singers, por nombrar algunos. En 1954, durante uno de esos conciertos, conocieron a un promotor musical que había trabajado con un grupo conocido entonces como The Mascots, que más tarde se convertiría en The O'Jays. Este promotor vio potencial estelar en los Womack Brothers, pero había una condición: quería que dejaran el gospel y se pasaran al bebop. Su padre no lo permitía. Para él, la música secular era obra del diablo. Siempre había visto el gospel no solo como música, sino como una vocación. Pero cuando el promotor les ofreció $300 para grabar un sencillo secular, una suma considerable para una familia que apenas sobrevivía en la pobreza, tomaron la decisión. Los chicos entraron al estudio y grabaron su primer tema, Buffalo Bill. Bobby Womack tenía solo 10 años por aquel entonces y ya se adentraba en un mundo mucho más grande y complejo de lo que aún podía comprender. Pero entonces, un extraño giro lo cambió todo. Al día siguiente de que los Womack Brothers grabaran su primer tema, el productor afirmó que se lo habían robado. Casi de la noche a la mañana, sonó en la radio, pero con el nombre de otra persona. Al grupo le habían robado su primera toma antes de que siquiera tuvieran la oportunidad de celebrar. Mientras tanto, Sam Cooke se había lanzado de lleno al mundo de la música secular. Tras dejar atrás el gospel, se había convertido en una superestrella en ascenso y acababa de fundar su propio sello, SAR Records, que significaba Sam and Alexander Records. Era más que una simple decisión comercial. Era una forma de que Sam brindara a otros artistas negros el apoyo y el control que la industria a menudo les negaba.
Sam seguía interesado en los Womack Brothers. Quería volver a tenerlos bajo su protección, pero con una condición. La música gospel no da dinero, les dijo sin rodeos. Si querían alcanzar el verdadero éxito, tendrían que dar el salto a la música secular. Fue una decisión difícil, sobre todo dada su formación religiosa. Pero los hermanos accedieron. Estaban listos para perseguir algo más grande. Con esa decisión, Sam les dio una nueva identidad. Los rebautizó como Valentinos, un nombre más atractivo y comercial para su nueva dirección. Para un grupo que apenas estaba dando el salto de las iglesias al soul, fue un comienzo prometedor. Para fortalecerlos y enseñarles a tocar, Sam Cooke los puso de gira con nada menos que James Brown. Ahora bien, James y Sam no siempre se llevaban bien. No eran exactamente amigos, pero se tenían un profundo respeto. Según Bobby Womack, James admitió una vez que sentía celos de Sam, no por su talento, sino por su físico. Sam era guapo, supuestamente dijo James. Tuve que esforzarme para llamar la atención. En aquel entonces, James Brown estaba en auge con éxitos como Please, Please, Please Why Try Me. Era un perfeccionista, conocido por dirigir su banda como una unidad militar. Y eso era exactamente lo que Sam quería que vieran los Valentino. Disciplina, profesionalismo y el empuje necesario para sobrevivir en el mundo del espectáculo. Una noche de gira, Bobby Womack aprendió esa lección a las malas. No prestó atención durante el ensayo y, sin mediar palabra, James Brown le dio un golpe en la cabeza con una baqueta. Bobby rompió a llorar, no solo de dolor, sino de la impresión. Pero ese momento se le quedó grabado. En el mundo de James Brown, no había atajos, o dabas lo mejor de ti o no encajabas. Otra poderosa influencia en los inicios de la carrera de Bobby Womack fue Solomon Burke, la voz profunda e imponente de Cry to Me, posteriormente inmortalizada en la película Dirty Dancing. Pero Solomon era más que un cantante, era un showman, un empresario astuto y un maestro del mercadeo que sabía cómo convertir una gira en una máquina de hacer dinero. Burke tomó a Bobby y a sus hermanos bajo su protección y les enseñó a ganarse la vida más allá de la música. Entre conciertos, los hacía vender sándwiches, calcetines y pequeños artículos en la parte trasera del autobús de gira. Así es como se sobrevive en la carretera, les decía. Pero no todos lo aprobaron. James Brown, siempre estricto con la disciplina, detestaba la idea. Consideraba que estaba por debajo de la seriedad de los músicos, y la tensión finalmente obligó a Solomon a abandonar la gira. Fue por esa misma época que los Womacks conocieron a un joven guitarrista llamado Jimi Hendrix. En aquel entonces, Hendrix era solo otro guitarrista con ganas de triunfar. Incluso intentó presentarse a una audición para ser el guitarrista de Sam Cooke, pero el trabajo nunca se materializó. Aún así, se abrió camino a la fuerza en Little Richard's Band, luego en los Isley Brothers, y finalmente forjó su propio camino revolucionario. Bobby y Jimmy se llevaban bien. De hecho, Bobby recordó más tarde un momento caótico en el que su hermano Harry, convencido de que Jimmy le había robado dinero, tiró la guitarra de Hendrix por la ventana. Así era como la vida silvestre podía salir a la carretera en aquel entonces. Entonces llegó 1964, un año que lo cambiaría todo. Bobby y los Valentinos lanzaron It's All Over Now. Al principio, la canción no causó mucho revuelo, hasta que Sam Cooke le dio una noticia sorprendente a Bobby. Una nueva banda británica llamada The Rolling Stones quería hacer una versión. Bobby estaba furioso. No entendía por qué debía ceder su canción a un grupo de desconocidos al otro lado del Atlántico. Pero Sam, siempre su mentor, se sentó con él y le explicó el proceso editorial. Que la graben, dijo Sam. Si triunfa, ganarás más dinero publicándolo que interpretándolo. Efectivamente, la versión de los Rolling Stones se disparó al número 1 en el Reino Unido. Poco después, Bobby abrió su buzón y encontró un cheque de regalías de $30,000. Fue el primer gran día de pago de su carrera y una lección que jamás olvidaría. Desde entonces, Sam le repitió el mismo consejo una y otra vez: nunca des tu publicación. Así es como se alimenta a la familia para siempre. A medida que su vínculo se profundizaba, Sam y Bobby se acercaban más, tanto personal como profesionalmente. A Sam le encantaba el estilo crudo de Bobby, con su guitarra zurda, y lo llevaba a más sesiones de grabación, a veces dejando de lado a los otros hermanos Womack. Esto generó tensión en el grupo,
pero Bobby no pudo desaprovechar lo que parecía una oportunidad única. A finales de 1963, mientras el país lloraba el asesinato del presidente John F. Kennedy, Sam Cooke comenzó a escribir algo diferente, algo más profundo. El resultado fue Un cambio va a venir. Cuando se la puso por primera vez a Bobby, le preguntó qué pensaba. Bobby escuchó en silencio y luego miró a Sam. Suena a muerte. Dijo. Después de que Sam Cooke grabara A Change Is Gonna Come, su sello discográfico presionó mucho para lanzarla como sencillo, pero Sam se contuvo. La canción le había llegado en un momento de profunda reflexión, casi como una transmisión espiritual, y no estaba seguro de si el mundo, o incluso él, estaban listos para ella. La había escrito de una sentada, dedicándose por completo a ella. Lo impactó. En ese momento, Sam estaba cambiando, no solo musicalmente, sino también política y personalmente. Leía más, desafiaba el sistema y abrazaba sus raíces. Atrás quedaron los elegantes trajes y el cabello pulcro. Empezó a dejarse crecer el cabello natural. Se alineaba con las voces influyentes del movimiento por los derechos civiles, Malcolm X, el Dr. Martin Luther King Jr. y Muhammad Ali. Incluso había estrechado lazos con Sammy Davis Jr., quien lo invitó a actuar en Las Vegas. Pero Las Vegas era un lugar peligroso por aquel entonces, todavía controlado en gran medida por la mafia. Y ese capítulo de la vida de Sam, su paso por círculos mafiosos y sus audaces movimientos en la industria, sigue envuelto en especulaciones y misterio. Al final, Sam tomó una decisión difícil. Su sello discográfico perdía dinero y sabía que tenía que despedir a Bobby. Lo animó a reunirse con sus hermanos para crear algo nuevo, algo grande, como lo que hacían los Beatles. Bobby no se lo tomó como algo personal. De hecho, fue una muestra más de que Sam creía en él, pero solo una semana después, todo cambió. Se supo que Sam Cooke había sido asesinado a tiros en un motel. Los informes oficiales afirmaron que se trató de un homicidio justificable, resultado de una discusión con el gerente del motel por una mujer. Pero Bobby nunca se creyó la historia. Oyó todo tipo de rumores. Algunos decían que la mafia lo había matado. Otros culpaban a figuras poderosas de la industria discográfica que querían deshacerse de Sam. Y luego corrieron rumores sobre la mujer con la que estaba, supuestamente una prostituta. La historia nunca le convenció a Bobby. Tras la muerte de Sam, los buitres lo rondaron. Todos querían una parte de lo que Sam dejó, su música, su dinero y sobre todo su viuda, Barbara. Bobby presenció el caos y se sintió protector. Para él, Barbara no era solo la viuda de Sam, sino alguien en quien Sam había confiado. Bobby sintió que era su deber protegerla. Empezó a vigilarla, ahuyentando a los hombres que intentaban aprovecharse. Finalmente, Barbara se volvió hacia él y le dijo, «Si vas a seguir ahuyentando a mis novios, más vale que seas mi hombre». Así empezó todo. Su decisión de casarse impactó a todos, y la reacción fue instantánea y brutal. Los fans se volvieron contra Bobby. La familia de Sam se sintió profundamente traicionada. En los conciertos, abucheaban a Bobby. Las emisoras de radio prohibieron sus discos. Su nombre se volvió veneno en ciertos círculos. El estrés era insoportable, y Bobby empezó a consumir cocaína para sobrellevarlo. No ayudó que el hermano de Sam, Charlie, le dejara claro que si alguna vez veía a Bobby, habría un problema. El dolor era profundo. Pero a pesar de todo, Bobby insistió en que había hecho lo correcto. Para él, estaba honrando a Sam, protegiendo a la mujer que Sam había amado y tratando de mantener el legado unido de la única manera que sabía. Cuando Bobby Womack viajó a Chicago, tomó una decisión audaz, casi imprudente. Llamó a Charlie Cooke, el hermano de Sam, y le dijo que estaba en la ciudad. Bobby no buscaba pelea. Ya no quería vivir con miedo. Si le venía una paliza, quería afrontarla y seguir adelante. Barbara, consciente de lo peligroso que podía ser Charlie, no iba a correr ningún riesgo. Salió y compró un arma, pero Bobby, tan receloso del temperamento de Barbara como de los puños de Charlie, le quitó las balas con cuidado. Sabía que ella no dudaría en apretar el gatillo, y no quería mancharse las manos de sangre, ni las de nadie. Cuando llegó el momento, fue brutal. Charlie golpeó a Bobby con tanta fuerza que le atravesó el labio con los dientes, le destrozó la mandíbula y se le hinchó la cara grotescamente, como una sandía, como Bobby lo describió más tarde. Había sangre por todas partes,
Barbara se puso furiosa al descubrir que le habían vaciado el arma. Tenía toda la intención de dispararle a Charlie ese día, pero nadie murió. Y para Bobby, eso era lo único que realmente importaba. Solo quería sobrevivir. A pesar del caos, Bobby y Barbara intentaron reconstruir. Tuvieron un hijo juntos y lo llamaron Vincent, en honor al hijo que Barbara había perdido con Sam Cooke. Otro pequeño Vincent, que se ahogó trágicamente en una piscina cuando tenía solo 2 años. Pero la relación no resistió el daño. Todo se vino abajo cuando Bobby hizo lo impensable. Se acostó con Linda Cooke, Barbara y la hija adolescente de Sam. Cuando Barbara entró y lo sorprendió en la cama, agarró una pistola y, en un ataque de ira, le disparó a Bobby. Sobrevivió, pero la traición selló el fin de su matrimonio. Años después, Linda Cooke se casó con el hermano de Bobby, Cecil Womack. La pareja alcanzó el éxito juntos, no como una pareja escandalosa, sino como un dúo de compositores de gran éxito. Compusieron el conmovedor éxito de Teddy Pendergrass, Love TKO, entre otros, convirtiendo el desamor en armonía. Mientras tanto, la carrera de Bobby estaba en ruinas. Tras el escándalo, las emisoras de radio se negaron a reproducir su música. Lo pusieron en la lista negra. Desesperado por encontrar trabajo, recurrió a Ray Charles y volvió a tocar la guitarra, con la esperanza de empezar una nueva etapa. Pero trabajar con Ray tampoco fue fácil. Según Bobby, Ray Charles era demasiado salvaje para él. Contaba historias sobre tener que usar trajes de teatro viejos que le daban comezón, porque el último chico que los usó tenía una ETS. Bobby bromeaba diciendo que Ray presumía de lo hermosas que eran sus novias, cuando en realidad no lo eran en absoluto. El comportamiento de Ray creó tensión. Bobby afirmó que Ray intentaba pilotar aviones, conducir coches y chocar con frecuencia contra la gente. Pero todo llegó a un punto crítico durante una discusión explosiva, cuando Ray amenazó con abofetear a Bobby. Esa fue la gota que colmó el vaso. Bobby se marchó. Otra vez. Después de que el caos y la controversia casi arruinaran su carrera, Bobby Womack encontró un salvavidas, Wilson Pickett. Pickett recuperó a Bobby, ayudándolo a reconectarse con la industria musical. Esa colaboración le abrió puertas, lo que llevó a Bobby a trabajar con una serie de leyendas: Aretha Franklin, Jackie Wilson, Dusty Springfield e incluso Elvis Presley. Se rumoreaba que el propio Elvis quería colaborar con Bobby, un giro irónico, considerando que Elvis había sido acusado durante mucho tiempo de copiar, o incluso robar, las innovaciones de artistas negros. Pero esa es otra conversación. Wilson Pickett no solo fue una puerta de entrada, fue un amigo. Insistió mucho en Bobby, incluso intentando que su sello discográfico lo contratara. Fallecieron. Así que, en cambio, Pickett grabó varias canciones de Bobby, incluyendo I'm a Midnight Mover y I'm in Love, que se convirtieron en éxitos por derecho propio. Pero, como tantas de las relaciones de Bobby en la industria, esta tampoco duró. Pickett, como diría Bobby más tarde, era simplemente demasiado salvaje. Bobby recordó una vez haber entrado en la casa de Pickett y haber visto un armario repleto de dinero en efectivo hasta el techo. Pickett no creía en los bancos. Guardaba todo su dinero en casa, a la vista de todos. Esa historia se le quedó grabada a Bobby, no solo por su impacto, sino porque reflejaba la vida impredecible que todos llevaban en aquel entonces. También había culpa. Bobby diría más tarde que se sentía responsable de haberle enseñado a Wilson Pickett a la cocaína, algo de lo que llegó a arrepentirse profundamente cuando la adicción afectó a muchos artistas de aquella época. A pesar de las dificultades, Bobby siguió adelante. Finalmente consiguió un contrato discográfico con Minute Records y lanzó el álbum Fly Me to the Moon. El álbum incluía el sencillo California Dreaming, una conmovedora reinterpretación del éxito de Mamas and the Papas. Por esa misma época, se cruzó con otra figura en ascenso, Janis Joplin. Janis había escuchado la música de Bobby y quedó prendada de su voz y estilo. Ella le pidió que le escribiera una canción, y un día, después de escribirla en el Mercedes-Benz de Bobby, le llegó la inspiración. Ese momento finalmente la llevó a crear la icónica canción Mercedes-Benz. También grabaron otra canción esa noche, Trust Me, que aparecería en su álbum póstumo, pero su colaboración terminó en tragedia. Mientras trabajaban juntos, Janis mencionó casualmente que su narcotraficante estaba de camino y le pidió a Bobby que se fuera. Unas horas después, la encontraron muerta por una sobredosis de heroína.
La trayectoria de Bobby Womack en el mundo de la música estuvo marcada por la brillantez, la desolación y el caos. A lo largo de los años, colaboró con algunas de las figuras más legendarias e impredecibles de la industria. Sly Stone fue uno de ellos, conocido tanto por su genio musical como por su comportamiento desenfrenado y errático. Luego estaban Ike y Tina Turner. Bobby recordaba cómo Ike encerraba a los artistas en el estudio durante días, a veces incluso semanas, sin dejar que nadie saliera hasta que terminaran el trabajo. Era intenso, pero Bobby seguía trabajando, seguía creando. El 15 de septiembre de 1971, Bobby lanzó Communication, un álbum profundamente personal que incluía el exitoso sencillo That's the Way I Feel About You. Con el desarrollo de la década de 1970, surgieron nuevas oportunidades. Con el auge del cine negro, Bobby fue elegido para componer la banda sonora de Across 110 The Street, un crudo drama policial urbano. El tema principal, moody, soulful and honest, se convirtió en una de sus obras más icónicas. Décadas después, Quentin Tarantino resucitó la canción en Jackie Brown, 1997, presentando el genio de Bobby a toda una nueva generación. Pero tras la música, la vida personal de Bobby se desmoronaba. En 1974, la tragedia golpeó de la forma más terrible. Su hermano Harry, el mismo al que había honrado con un disco de oro, fue apuñalado en el cuello por su novia. Ella pensó que la había engañado tras ver ropa de mujer en casa de Bobby, sin darse cuenta de que pertenecía a su novia. Harry salió al porche a trompicones, sangrando, desesperado por ayuda, pero nadie acudió. Los vecinos observaron conmocionados, sin hacer nada, cómo Harry se desangraba, aún con vida y con el cuchillo clavado en el cuello. Murió antes de que llegara la ayuda. El sufrimiento no terminó ahí. Desolación. En 1978, Bobby y su entonces esposa, Regina, sufrieron otra pérdida devastadora. Su hijo pequeño, Truth, murió trágicamente al resbalarse entre la cama y la pared. Regina le había pedido a Bobby que revisara al bebé, pero él se demoró. Quería drogarse primero. Para cuando llegó a su hijo, ya era demasiado tarde. La culpa lo carcomía y lo sumió aún más en la adicción. Como si el destino no le hubiera dado ya suficientes golpes, Bobby sufrió más tarde otra tragedia inimaginable. Su hijo mayor, Vincent, fruto de su relación con Barbara Cook, se suicidó con tan solo 21 años. Una herida de bala en la cabeza. El dolor era insoportable. Bobby había perdido a un hermano, a un bebé y ahora a un hijo. Todo mientras intentaba seguir haciendo música, mantenerse relevante y sobrevivir. Incluso después de sufrir pérdidas personales inimaginables, Bobby Womack se negó a permitir que la tragedia silenciara su voz. En 1981, lanzó la que se convertiría en una de las canciones más definitorias de su carrera, If You Think You're Lonely Now. Con su dolorosa vulnerabilidad y cruda emoción, la canción ascendió al número 1. Ocupó el tercer puesto en la lista Hot Soul Singles y se mantuvo en ese puesto durante 4 semanas. Décadas después, Casey Haley de Jodeci revivió el legado de la canción con una impactante versión para la película Jason's Lyric. Ese sencillo formó parte de The Poet, un álbum que marcó un punto álgido creativo y comercial en la carrera de Bobby. El disco alcanzó el número 1. No se detuvo ahí. A lo largo de la década de 1980, Bobby continuó creando duetos conmovedores y joyas solistas que se convirtieron en clásicos del formato radiofónico Quiet Storm. Su colaboración con Patti LaBelle, Love Has Finally Come at Last, fue una lección magistral de química vocal, 2 estrellas que se entregaban por completo a cada nota. También lanzó I Wish He Didn't Trust Me So Much, una canción que se rumoreaba que fue coescrita con Linda Cook, lo que dejó a los oyentes preguntándose si la letra revelaba verdades más profundas del caótico pasado de Bobby. Luego llegó No Matter How High I Get, I'll Still Be Looking Up to You, con Wilton Felder. Una balada tan cautivadoramente hermosa, muchos fans confundieron la voz de Bobby con la de una mujer. Sin embargo, era Bobby en su faceta más tierna. A pesar de sus demonios personales, sus problemas con las drogas y la traición de la industria, Bobby nunca dejó de hacer lo que amaba. Siguió actuando, con su voz ronca narrando historias de dolor, redención y supervivencia a públicos de todo el mundo. En 2009,
Tras décadas de influencia y resiliencia, Bobby Womack fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Para muchos, era algo que se esperaba con ansias. Este era el hombre cuya guitarra había acompañado a Sam Cooke, quien había compuesto éxitos para los Rolling Stones y quien había ayudado a moldear el sonido mismo del soul moderno. Pero tan solo 5 años después, el 27 de junio de 2014, Bobby falleció en su casa. Tenía 70 años y no se reveló la causa oficial de su muerte. Sin embargo, Bobby había enfrentado públicamente numerosos problemas de salud en sus últimos años, incluyendo diabetes, Alzheimer en etapa temprana y cáncer de colon, que, según se informa, superó tras una cirugía. En sus últimos días, Bobby Womack residió en una modesta casa en Tarzana, California, un tranquilo suburbio enclavado en el Valle de San Fernando, lejos del esplendor de Hollywood. La casa era un reflejo de un hombre que una vez estuvo en la cima de la música soul, pero que desde entonces se había refugiado en la soledad. La residencia, antes llena del sonido de los ensayos y la calidez de las reuniones familiares, se convirtió en testigo silencioso del deterioro de la salud y los problemas personales de Womack. Habitaciones que pudieron resonar con melodías como "Si crees que estás solo ahora", ahora se quedó en silencio. Sus paredes soportaban el peso de los recuerdos. Objetos personales, fotografías e instrumentos musicales permanecieron intactos, creando una atmósfera de vida en pausa. Hoy, la casa sigue siendo un símbolo conmovedor del complejo legado de Womack, un lugar donde coexistieron triunfos y tribulaciones. Si bien el exterior puede mostrar signos de desgaste, es el interior el que cuenta la verdadera historia. La de un artista legendario que, a pesar de su fama, enfrentó profundos desafíos personales. Con esto terminamos el video. Gracias por acompañarnos. Si te gustó, dale a me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Y no olvides ver el siguiente video en tu pantalla. Te va a encantar.